Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Estamos iniciando semana y también justo en medio de este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, a pesar del llamado que han hecho las autoridades para quedarse en casa aún en estos días de asueto. Pues muchos vacacionistas han preferido arriesgarse y acudir principalmente a los destinos de playa que particularmente durante jueves, viernes, sábado, domingo, pues se vieron abarrotados por vacacionistas, al menos en lo que concierne a las playas mexicanas. Por supuesto, más adelante le tendremos información. También hablaremos de aquellas personas que han superado la enfermedad de COVID-19 con éxito. Y mire, hay casos, por ejemplo, el de una mujer de 103 años que pasó 11 días internada en un hospital del Seguro Social aquí en Jalisco, México, y aunque padecía EPOC, logró salir adelante. También algunas personas que enferman por COVID-19 pasan hasta casi 2 meses en las unidades de cuidados intensivos, pero finalmente logran el alta. Personal de salud muestra solidaridad, empatía y afecto para con sus pacientes. En muchos de los casos ayudan a mejorar la condición de quienes están hospitalizados. Sin duda alguna, la calidez humana del personal médico ha sido fundamental para el tratamiento de estos pacientes. En el mundo suman ya más de 74.370.000 personas que se han recuperado por COVID-19. Hoy le estaremos contando también quiénes están en el top 5 de los países con más pacientes que han salido de esta enfermedad. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto del tema que hoy abordaremos. El mundo acumula más de 131 millones de personas confirmadas de COVID-19. China, 1 año, 4 meses del surgimiento del brote, al parecer estabilizó los casos. Sin embargo, en países como Europa, América Latina y África, el panorama es de incertidumbre y preocupación por las nuevas variantes. El número de casos crece. Hoy en día, los reportes de confirmaciones se han multiplicado 129 veces con el país índice de positividad, China, e incluso la cifra de muertes es mayor en otras naciones que en donde surgió el virus SARS-CoV-2. Otra cifra que acapara la atención es el número de muertes por país. La cifra llega a 2.850.000 aproximadamente. Los 10 países que no han podido controlar la letalidad de la pandemia son Estados Unidos, Brasil, México, India, Reino Unido, Italia, Rusia, Francia, Alemania, España y Colombia. El común denominador es que tienen una alta tasa de población adulta mayor y una variedad de enfermedades no transmisibles que resultan ser fatales ante cualquier virus o bacterias. En esta pandemia no solo los enfermos y muertos son el eslabón de la cadena coronaria, también están las y los pacientes que se han recuperado luego de resultar infectados con el virus. De total de los casos acumulados por COVID-19, más de la mitad se han recuperado. De acuerdo con el mapa diario de Johns Hopkins, suman más de 74.370.000 personas que se han recuperado. El top 5 de los países con más pacientes que han salido de la enfermedad coronaria destaca India, Brasil, Rusia, Turquía e Italia. Aunque las personas hayan recuperado de COVID-19, el riesgo de reinfección es latente, de ahí el llamado mundial a mantener las medidas de seguridad para evitar contraer el virus. Además, hay que recordar que las secuelas como la pérdida de gusto y olfato persisten durante semanas o meses después de la recuperación y no son motivo para demorar la suspensión del aislamiento. La COVID-19 se mantiene el rojo vivo incluso en quienes ya han pasado por su virus. Bajar la guardia sanitaria en estos tiempos en que se transita por varias variantes, se corre el riesgo de que vuelvan a congestionarse los hospitales del sistema de salud mundial. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud. Nos llega directamente desde Ginebra, Suiza.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID sigue en fase expansiva pese al avance de la vacunación en todo el mundo. Los casos globales superaron en las últimas horas la barrera de los 130 millones y la semana pasada volvieron a superarse los 4 millones de contagios semanales, algo que no ocurría desde mediados de enero. Los fallecidos en el planeta por COVID suman 2,84 millones, de los que 71.000 murieron la semana pasada, tercera consecutiva en la que suben los decesos. La tendencia es muy preocupante, ya que se teme que las cifras aumenten a un ritmo aún mayor en los próximos días, como resaca de las fiestas de Semana Santa, ya que en esas vacaciones han aumentado los desplazamientos y las reuniones familiares en muchos países. El aumento de casos es más patente en regiones como Asia y Oriente Medio, mientras que en Europa y América, los continentes que más han sufrido la pandemia, las cifras son algo más estables. Preocupa especialmente el caso de la India, donde la cifra de nuevos casos está aumentando exponencialmente y ya se rozan los 100.000 nuevos positivos diarios, igualando los peores momentos de la pandemia en el país hace medio año. Tampoco remiten los casos diarios en países como Francia, nación que ha superado en contagios a Rusia y ya es la cuarta más afectada por la pandemia tras Estados Unidos, Brasil y la India. En Francia se ha regresado a una situación de semiconfinamiento con toques de queda a las 7 de la tarde y obligación de no desplazarse más de 10 kilómetros del domicilio. En la parte positiva, naciones donde la vacunación avanza con rapidez, como Estados Unidos o Reino Unido, han logrado que su curva de nuevos casos no aumente en este momento de expansión del virus en otras latitudes. Tampoco España, uno de los países más golpeados por la pandemia en 2020, está sufriendo un fuerte aumento de los contagios. En el mundo se han administrado cerca de 650 millones de dosis de vacunas anti-COVID y Estados Unidos es el que más ha inoculado, 160 millones, seguido de China con 130 millones, mientras que la Unión Europea roza los 80 millones. India, pese a ser uno de los países más golpeados por la actual ola de coronavirus, es el cuarto país que más dosis ha administrado, 75 millones, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que es tradicionalmente uno de los mayores fabricantes de vacunas del planeta. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Le contábamos el caso de una mujer de 103 años de edad que, a pesar de padecer EPOC de manera previa a COVID-19, logró superar la enfermedad del virus del SARS-CoV-2 y salir del hospital. Luego de 11 días internada en un hospital del Seguro Social en Jalisco, México, la señora María, de 103 años, venció la COVID-19. Aunque la señora presentaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica derivada de cocinar durante mucho tiempo con leña, logró salir adelante, gracias a que no tenía alguna otra enfermedad crónica como hipertensión o diabetes. Aunque este caso fue presentado desde el año pasado, es una clara muestra de que sí se puede vencer a este virus. Doña Mari así fue despedida por el personal del instituto cuando fue dada de alta. Se cuida mucho, Mari. Igualmente, cuídense ustedes también. Le vamos a extrañar. Yo haré por ustedes. Igualmente. Doña María es originaria de Zacatecas y desde que ingresó a la clínica estuvo muy animosa y consciente. Ella inició con sintomatología 2 días antes, como flujo nasal, fiebre y dificultad respiratoria. Estudios de imagenología en la clínica confirmaron una afectación pulmonar, por lo que se ingresó a la unidad, informó Rocío López Fonseca. Nos da mucho gusto recibir en este espacio, en esta mesa de trabajo, a la doctora Norma Jacobo Hernández, epidemióloga, una de nuestras médicos de cabecera, doctora, que además nos acompañó desde los primeros programas de coronavirus, la pandemia, en aquellos días en donde todo era incertidumbre. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. El tema que hoy nos ocupa, doctora, tiene que ver con contar estos casos de éxito, que también los hay por muchos. Hay una cantidad muy importante, la mayoría de pacientes con COVID-19 que se recuperan. Y esto no lo podríamos estar contando, doctora, sin haber pasado por todo este aprendizaje primero que nos dejó la pandemia. ¿Cómo fueron aquellos primeros días, doctora?
Pues fíjate que recordarlo ahora, en lo personal, te puedo decir que me cuestiono muchas veces cómo nos atrevimos a enfrentarnos a situaciones que, como tú lo dices, eran desconocidas y representaban tanto riesgo para nosotros, incluyendo el hecho de tomar una muestra y no utilizábamos el equipo de protección que teníamos de la manera adecuada porque no teníamos la experiencia en este tipo de muestras. Yo recuerdo el primer paciente que muestré, el primer cadáver en el que tuvimos que realizar actividades para proteger a todo el personal, el cuestionarnos si todos los tubos que tenía el paciente había que retirarlos, no retirarlos, las sondas nasofaringias que habían tenido contacto directo con los flujos positivos del paciente, cómo retirarlos sin que el personal se contaminara, el personal de intendencia que tenía que ayudarnos a sanitizar las áreas. Fue todo un aprendizaje, como tú bien lo dices, pero la verdad es que recordar hoy aquellos primeros momentos, el primer instante en que sabía que iba a tomar una muestra de un paciente altamente sospechoso, y hoy pienso que nunca evaluamos el riesgo de poder infectarnos cuando no existía ninguna experiencia sobre el manejo de los pacientes, lo peor, ¿no? Sobre pensar qué hubiera sucedido si en ese momento yo me hubiera infectado, cuál hubiera sido mi esperanza de vida. Justamente el personal médico, las enfermeras, los camilleros, hemos sido el personal que ha perdido la vida ante esta batalla, y la verdad es que un año después poder estar aquí frente a ti, ante la población, ante mis compañeros, es algo que personalmente agradezco. Ha habido muchas noches que han sido críticas en mi unidad, una noche con casi 30 defunciones, que es el número de defunciones que generalmente atendemos durante un mes. Verlos en una noche no ha sido nada sencillo. Claro, doctora, y sobre todo también lo decíamos desde el principio, no solamente con el poco conocimiento que se tenía del comportamiento de este virus, que por cierto no termina de enseñarnos porque sigue todavía no solamente mutando, sino además generando cada vez, se van descubriendo más secuelas, más síntomas previos, algunos que ni nos imaginábamos que pudieran ser consecuencia de COVID. A todo esto, doctora, habría que sumarle también que los insumos en esta pandemia que nos tomó por sorpresa eran mínimos frente al gigante que estaba en ese momento y que está todavía atacando a la población. Claro, porque no sabíamos mucho sobre el uso de cubrebocas, es la verdad, si era el tricapa, si era el N95, si era el KN95, etcétera. No había insumos, como tú bien lo comentas, simplemente los respiradores que necesitábamos para los pacientes en nuestro país tuvieron que llegar de otros lugares. Tuvo que haber una fabricación de emergencia en todo el mundo para poder apoyar. Habrá que recordar que en Europa, en los primeros brotes, pues esa fue una de las necesidades y de las etapas críticas, que no había suficientes aparatos para poder apoyar en la ventilación mecánica a los pacientes. Afortunadamente eso ya no ocurrió en nuestro país, pero efectivamente nos tomó por sorpresa, y yo creo que una de las mejores experiencias de éxito es que es verdad, hay millones de casos registrados en el mundo, pero son más los millones de pacientes que se han recuperado, con secuelas, porque como tú bien lo dices, hemos venido aprendiendo. De inicio pensábamos que era solamente una enfermedad que afectaba las vías respiratorias, hoy vemos que ocasiona dermatitis, un sinfín de secuelas, de las que en algunas de ellas no sabemos todavía cómo es la rehabilitación, pero bueno, algo de lo que continuamos aprendiendo. Seguimos en el camino. Doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa y por supuesto con este reconocimiento a todo el personal de la salud, no nos cansaremos de hacerlo en cada uno de los programas que tenemos, porque sin duda han sido los grandes héroes y los valientes, como bien lo dice, que se atrevieron aún en medio de la incertidumbre y del desconocimiento de un virus en ese tiempo, pues atender a cada uno de los pacientes que llegaba. Vamos a hablar mucho más del tema. Doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos.
Continuando con los casos de éxito, un pediatra con pronóstico reservado y tras permanecer 2 meses y medio en terapia intensiva, finalmente venció la enfermedad. A lo largo de la pandemia de la COVID-19 se han conocido miles de historias, tanto de pacientes recuperados como no recuperados, pero el caso de la pediatra Araceli Mora Blancas llamó la atención por su lucha para salir adelante, a pesar de tener un pronóstico nada positivo, tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos más de 2 meses y medio. Recuerda ella misma lo mal que se sintió. Tomaron la tomografía y vieron que ya los pulmones estaban muy dañados y me pasaron al área de terapia intensiva. Intentaron la primera etapa, que es un nebulizador de alto flujo, pero no respondí, entonces luego ya en la noche me entubaron y de ahí pasé 2 meses y medio entubada. Esa misma noche la intubaron y así pasaron 2 meses y medio. Ella se sintió morir porque no entra el aire a los pulmones. Incluso antes de ser intubada se despidió de su familia y les dejó una carta por si algo le ocurría y dejó indicaciones por si ya no regresaba. Cuando al fin le retiraron la sedación y la extubaron mediante una traqueotomía, fue cuando despertó y la trasladaron al área no COVID, donde comenzó su recuperación. Mora Blancas es considerada como una sobreviviente del COVID-19. Sin embargo, debido a su estancia en UCI, también está dentro de los pacientes en estado más grave, aunque los estudios dicen que el 70% de los pacientes recuperados siguen con secuelas importantes. El hecho de ser dados de alta del hospital ya es una batalla ganada, informó Rocío López Fonseca. Bueno, casos de éxito en medio, hay que decirlo también, de muchos que lamentablemente no pudieron superar la enfermedad, doctora, y hablamos entre ellos de algunos médicos, hay que decirlo también, muchos médicos, hablamos de un pediatra que finalmente se pudo recuperar, pero hay muchos médicos que han quedado en medio de esta batalla. Sí, yo te puedo hablar de varios de mis compañeros. Para mí ha sido muy doloroso, muy impresionante ver entrar a mis compañeros al área COVID en esta cápsula. Afortunadamente, algunos de ellos han salvado la vida, otros no. Es muy triste caminar por el hospital y los camilleros que alegran la vida del hospital ya no están, algunas enfermeras que se han quedado también, pero bueno, pues es un esfuerzo que ha valido la pena por otros. Desafortunadamente a veces la población no valora esta situación, ¿no? Yo veo en este momento las imágenes de la población en la playa, y tú te preguntas si vale la pena, no el sacrificio, pero las vidas que hemos perdido, los compañeros que ya no están. Esa pregunta creo que siempre va a estar presente. La conciencia de la población, lo hemos dicho siempre, las medidas las conocemos todos porque nos las han dicho y las hemos dicho y las hemos repetido hasta el cansancio, y se dijo incluso antes de que iniciara este periodo vacacional, aún cuando son días de asueto, es recomendable quedarse en casa. Y lo decíamos también, muchas personas decidieron arriesgarse, pero no solamente arriesgarse ellos, arriesgar a su círculo cercano y de alguna manera también propiciar eventualmente que los hospitales se vuelvan a saturar y entonces entrar en este círculo vicioso del cual no hemos salido, doctora. Así es. Hay que recordar que hace un año la historia de COVID inició exactamente así. Tuvimos los primeros casos en la segunda quincena de marzo, las primeras defunciones en el estado. Posteriormente vino la Semana Santa y ahí fue justamente cuando inició el repunte de los casos, que en las fiestas patrias y después en este periodo prolongado del mes de diciembre fue lo que vino generando esta ola de COVID y de defunciones, en donde nos llevó a tener un caso o casos importantes en el hospital. Había ambulancias que estaban esperando poder ingresar pacientes a los hospitales públicos y privados, saturando justamente el sector salud. Y bueno, pues esperemos que estas vacaciones de Semana Santa no tengan la misma respuesta. Las mismas consecuencias, por es. supuesto. Doctora, hablábamos que ha sido un camino largo, tortuoso, difícil, doloroso, de aprendizaje, y a poco más de un año del inicio de esta pandemia, ¿qué es lo que ustedes han aprendido en cuestión de manejo, atención de los pacientes, y si esto realmente ha impactado en una baja en las defunciones?
Fíjate que esta parte es muy importante, creo que personalmente te lo puedo decir, creo que es uno de los puntos más difíciles, porque hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico para COVID. Se maneja un medicamento, después la Organización Mundial de la Salud dice que siempre no, alguna otra universidad de renombre en el mundo dice ahora siempre no, y hemos estado trabajando como a la prueba error. Por fortuna, cada uno de los hospitales, cada uno de los institutos ha establecido un esquema de tratamiento, y entonces si en un inicio veíamos una mortalidad, una letalidad del 100% de los pacientes intubados, afortunadamente hoy no es así. En un principio la población no aceptaba ser intubada. Debo decirte que incluso yo se lo llegué a comentar al neumólogo, ¿no? Le dije, ¿sabes una cosa? Si me llego a infectar, un favor te pido, solo no me intubes. Hoy no haría esto. Y hoy, por fortuna, la población acepta la intubación en el primer momento en que les propones este tipo de manejo. Y esto ha venido a mejorar bastante el tratamiento de nuestros pacientes. Te puedo comentar que en mi unidad, cuando en un principio teníamos una letalidad prácticamente del 100%, hoy es apenas entre el 14 o 16%. Pacientes que tienen otras enfermedades que nos llevan a que se agrave el cuadro clínico, pero la intubación, los manejos tempranos han venido a mejorar bastante las situaciones de secuelas y sobre todo la mortalidad. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia entre una intubación de hace meses, doctora, donde mucha gente pensaba que intubarse era sinónimo de morir, a este tiempo donde hay pacientes que están saliendo después de la intubación? Sí, el manejo de anticoagulantes de manera temprana, el manejo de antiinflamatorios, el manejo de equipos adecuados, porque no teníamos los suficientes ventiladores en las unidades. Por ejemplo, a mi unidad llegaron cerca de 50 ventiladores más, entonces ya no es solamente los pacientes que podían ingresar a la terapia intensiva, hoy pueden estar en cualquier parte del hospital y darles ese apoyo. Entonces, esta situación, sobre todo de insumos, como platicábamos al inicio, ha venido mejorando mucho el manejo, pero además la experiencia que ha adquirido el personal, ¿sabes? El personal que se encuentra en este momento en los hospitales somos los mismos que iniciamos hace un año, entonces hemos aprendido a identificar al paciente. Tú encuentras al paciente que está esperando la consulta desde que lo escuchas respirar, desde que identificas la manera en que está tosiendo, tú dices, este es un caso COVID, a este paciente pásenlo pronto, este paciente no esperen la prueba, ahora de inicio toma una tomografía, hay un equipo de neumólogos con una experiencia increíble, los médicos internistas, la verdad es que la habilidad que ha adquirido el personal en este momento es como la cereza, ¿sabes?, del pastel de todas las actividades que realizamos. Oiga, doctora, lo que aquí hemos dicho en muchas ocasiones, el ojo clínico, totalmente, la importancia de cómo ve el médico al paciente, cómo lo observa, y este primer manejo que es incluso a veces más importante que los estudios de laboratorio o que cualquier otro estudio. Totalmente. Sin embargo, la población también tiene un papel importante, porque anteriormente no se tenía esta experiencia. Hoy los familiares identifican, así fue como inició, no sé, alguien más de la familia, y acuden de manera más temprana a solicitar atención médica. En un principio, seguramente conocerás estas historias, es hasta curioso comentarte, nos robaban los pacientes, o sea, sabían que los íbamos a intubar y los familiares se llevaban a su paciente. Hoy no, o sea, hoy tienen esa conciencia de permitirnos manejar al paciente de la manera más adecuada. Qué interesante, doctora, porque sí fue, recordamos estos inicios y parece que ha pasado mucho tiempo y no ha pasado nada más que un año, nada más que vaya que ha sido muy pesado,
Pero sí, creo que todos, como usted bien lo dice, hemos aprendido. También en lo preventivo, no todos, lamentablemente, porque lo decíamos también, las medidas se han relajado, lamentablemente, por parte de algunas personas, no solamente por el cansancio, sino porque también creen que con la llegada de la vacunación el virus se ha ido. Para nada. Qué importante que tocas este tema. La vacuna nos da una protección del 95%. El otro 5% nos corresponde a nosotros. Utilizar cubrebocas, continuar con la higiene de manos y sobre todo no acudir a algún lugar a donde nosotros nos podamos exponer y saber que podemos adquirir la enfermedad. Porque, ojo, la vacuna no va a evitar en ningún momento que usted vuelva a enfermarse. La vacuna tiene un solo objetivo, evitar que usted fallezca. Puede ser que se vuelva a infectar y que su cuadro clínico sea muy leve, o incluso puede ser que llegue a un hospital por el cuadro clínico que presenta, pero el objetivo es que usted no fallezca. Entonces, hay que protegernos. Seguir con las medidas de protección, y así será hasta que no logre controlarse realmente esta pandemia, que hay que decirlo además es mundial. Así es. Vamos a la pausa, doctora, regresamos con más del tema que hoy les estamos proponiendo, casos de éxito por COVID-19, cómo se han recuperado estos pacientes y cómo hemos aprendido y cómo han aprendido también la comunidad médica en la atención de pacientes con COVID-19. Para aliviar el dolor y la agonía de los pacientes hospitalizados por COVID-19, el personal médico ingenia terapias alternativas. Otras historias a la par que se viven en los pisos de hospitalización de COVID son las muestras de solidaridad, empatía y afecto que el personal tiene para con sus pacientes, que en muchos de los casos ayudan a mejorar la condición de quienes están hospitalizados, como el caso de la enfermera Laura Estela García Méndez, adscrita a la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien está convencida de que su misión en la vida es atender a los derechohabientes en sus momentos más difíciles y cantarles a un lado de la cama para amortiguar su dolor, sobre todo en tiempos de COVID. Laura no tiene estudios formales de canto, pero lo practica desde hace 8 años y no duda en alegrar las tardes en el hospital. Los efectos han sido positivos, las personas reducen sus miedos, así como sus estados de ansiedad y depresión, además de liberar emociones que los afectaban, aunque asegura que es humano tener miedo frente a lo desconocido, porque esta emergencia sanitaria es algo distinto a lo que ha enfrentado durante sus 20 años de trayectoria institucional. Procura estar bien para transmitirlo a los derechohabientes y toma fuerza de sus creencias, informó Rocío López Fonseca. Lo hemos dicho, fundamental el papel del personal médico para apoyar emocionalmente en la recuperación de los pacientes, como ya lo hablaremos con la doctora, pero sin duda alguna el estado emocional es importantísimo para combatir una enfermedad. Cuba comienza a frenar ya contagios de COVID-19, otra buena noticia. Científicos cubanos presentaron productos propios fabricados en tiempo récord para frenar los contagios por COVID-19, como los ventiladores pulmonares, que es una de las apuestas del país ante la pandemia. El presidente del Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba, BioCuba Pharma, Eduardo Martínez. Donde hemos tenido que responder realmente a la fabricación muy rápida de un grupo de equipamiento necesario para las salas de terapia intensiva, incluido dentro de estos equipos los ventiladores, que en otro momento hemos explicado, que tuvimos dificultades, como ocurrió en muchos países del mundo, para adquirir los ventiladores
mecánicos. Nosotros en un periodo corto de tiempo logramos construir nuestros propios ventiladores que hoy se están usando, y de eso le queremos hablar y le vamos a enseñar algunas muestras que tenemos aquí de este tipo de equipamiento. El directivo participó en una visita a la empresa Conbiomed, tecnología médica digital en La Habana, donde se fabrica un ventilador pulmonar de última generación que está pendiente de autorización para comenzar a utilizarse en los hospitales de la isla. El director también subrayó que los científicos cubanos han logrado sustituir poco a poco los componentes importados de las pruebas PCR y sustituirlos por otros de producción local. Otros objetos producidos por el sector biotecnológico y farmacéutico caribeño son hisopos para la toma de muestras diarias, kits para la detención de posibles sospechosos de COVID-19 en las pesquisas diarias, respiradores artificiales no invasivos y equipos para medir la capacidad pulmonar. En desarrollo está actualmente un equipo para extraer el ARN del virus de forma automática, que si prueba su efectividad representaría un ahorro cercano a los $4 millones. Bueno, enhorabuena por estos avances científicos de Cuba. Doctora Norma Jacobo Hernández, epidemióloga, lo comentábamos, sin duda alguna Cuba ha sido uno de los países que han tenido avances significativos en la investigación médica y por supuesto ahora con el desarrollo de casi 5 vacunas, una de ellas ya aplicándose en población. Así es, en Cuba es uno de los países más reconocidos por el desarrollo en el área de la salud pública. La medicina preventiva definitivamente es una experiencia de éxito, no solamente en COVID, hay bastantes temas de los que hablar, por ejemplo, dengue y todas las enfermedades transmisibles por vector, mis respetos. Así es. Doctora, esta enfermedad de COVID-19, si algo ha sembrado es miedo, tanto en los pacientes como en los familiares. Y veíamos ya el caso de esta enfermera que pues voluntariamente trata de acompañar en este difícil camino a los pacientes con estos cantos. Y decimos que, podríamos decir que a diferencia de otras enfermedades, doctora, se ha hecho muy importante la cercanía de ustedes porque otra de las consecuencias de esa enfermedad es que aísla a los pacientes. No se puede tener a un familiar cerca, no se tiene el acompañamiento de la familia y prácticamente ustedes se convierten en la familia y en las únicas personas que están cerca del paciente. Así es, sin embargo, hemos buscado la manera de cómo mantener al paciente cercano a su familia a través de un iPad. Todos los días se les permite estar en comunicación con sus familiares. Hay quien les graba un video, se los hace llegar a través de un celular. La verdad es que la comunicación con la familia es vital. Tenemos el apoyo de algunos sacerdotes que previamente han tomado un curso de entrenamiento en el manejo del equipo de protección y van a visitar a los familiares, a los pacientes, darles este apoyo emocional que requieren. Una gran cantidad de médicos y enfermeras, especialmente los que tienen especialidad en tanatología, han sido de mucho apoyo para ellos. Claro. Y doctora, también hablábamos de cómo la situación ha cambiado de unos meses para acá, no solamente en el manejo del paciente, de la intubación, pero también de los familiares, cómo ya hay, digamos, un poco más de tranquilidad al momento de llevar a sus familiares a los hospitales. Sí, así es. Creo que este tiempo en que los casos han disminuido, han dado como, esta tregua en que la familia lleve a su paciente, lo entregue con toda la certeza de que él va a estar bien y, como te comento, este punto de la comunicación constante con su paciente les da esa tranquilidad. Desafortunadamente, cuando el sistema se satura, cuando los hospitales se saturan, pues tal vez no tenemos el mismo tiempo. Los equipos de trabajo social, las trabajadoras sociales son importantes en esta dinámica, pero es una dinámica que cambia cuando todos estamos corriendo, cuando todo es vital, cuando los pacientes están graves, cuando tenemos un mayor número de defunciones, pero tratamos de hacer siempre lo mejor por ellos.
Doctora, hoy estamos hablando de casos de éxito. ¿Cuáles son algunos de los casos que usted ha visto en este trabajo que ha realizado desde que inició la pandemia? ¿Alguno o dos que nos quiera compartir y que recuerde y que además quizá la sorprendieron? Te puedo hablar del caso de dos de mis compañeros. Uno de ellos, mi mejor amigo, cuando me dicen, acaba de llegar, está en el área de urgencias, el enfermero que me acompaña siempre tomando los signos vitales de los pacientes, y lo veo en el área, regreso unas horas después, me asomo y lo veo intubado, y no creí que fuera él. Duró 21 días intubado. En este ínter ocurre en mi hospital lo que no había sucedido en casi 50 años, el hospital se apaga. No funcionó la planta de luz en algunas horas. Yo recuerdo que estaba en casa y nos envían un mensaje a todos los médicos más cercanos acudir, porque los que estaban en el hospital estaban ambuceando con sus manos, ya tenían tiempo, estaban cansados, era un fin de semana largo. Llegué corriendo al 8º piso porque dije, no es posible, o sea, tiene que vivir. Y llego y me dicen, no se preocupe, doctora, ese ventilador sigue funcionando. Recuerdo cómo caminando por los pasillos, por las salas del hospital, para ver en qué podía apoyar, parecía un campo de guerra. No había luz, alusándose con los celulares, los gritos, los ventiladores que empezaban a fallar, los pocos médicos que había apoyando a los pacientes con un ambú. La verdad es que fue uno de los momentos más difíciles. De verdad que yo le pedí a Dios el más grande de sus milagros. Creo que en esa noche no fue un solo caso de éxito, fueron muchas vidas salvadas. Y bueno, después de ello, algunos otros compañeros que he visto salir con vida, el último de ellos, 2 meses de intubación, uno de los médicos COVID, y verlos salir con vida cuando son mis compañeros de muchos años de trabajo, como te comentaba, verlos entregarse desde los policías que están al ingreso hasta los médicos de las terapias intensivas, y nunca pensar en que nos va la vida de por medio. Gracias. Tal vez otro sector, otro tipo de profesionista se hubiera puesto en huelga y hubiera dicho, nos está costando la vida, pero los médicos y las enfermeras, algo que yo de verdad agradezco y admiro de cada uno de mis compañeros, es que a pesar de estar de cara a cara con el virus, ¿sabes? De cara a cara con el paciente, sabiendo que en ese momento puede expectorar y te puede infectar, y nadie ha dicho, hasta el día de hoy es mi trabajo porque estoy en riesgo. Y esa es una de las cosas que admiro de el equipo médico, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Creo que es el personal que más se ha fraternizado con la población. Así es, doctora. Y hablábamos también de casos que podrían considerarse de pronóstico reservado y que, sin embargo, debido a las condiciones, más bien que uno pensaría que de acuerdo a sus condiciones tendrían pocas probabilidades de subsistir, y no es así. Veíamos a esta mujer de 103 años, usted me contaba de una anciana también de 101 años. 101 años, y ella, por fortuna, también estuvo 10 días en el hospital y salió bien. Tenemos una cantidad de pacientes de más de 90 años y que por fortuna han salido muy bien. Creo que hemos tenido muy pocos niños, muy pocos, te puedo decir que menos de 10, pero verlos salir también ha sido una buena experiencia. Pues sin duda alguna, esas son de las buenas noticias que nos gusta dar y que lamentablemente pues son a veces escasas, pero las hay también. Sí, existen. Doctora, vamos a hacer nuestra última pausa, regresamos con mucho más.
Vamos a Colombia. Nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del canal TROP, nos informa. Alfredo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del COVID-19, porque en esa parte del mundo la pandemia no da tregua. Quiero contarles las cifras. A la fecha, las autoridades sanitarias entregaron un nuevo reporte de cómo estamos con los casos y los contagios de COVID-19. Colombia llegó a los 2.417.000 personas contagiadas de COVID-19 en los más de 365 días que llevamos de la pandemia. 11.000 nuevos casos, lo que sigue generando preocupación para las autoridades, porque las semanas anteriores veníamos registrando una cifra entre los 8.000, entre los 9.000, pero ya se duplicó y se triplicó, llegando a los 11.000 nuevos casos. Es decir, Colombia también tiene recuperados de 2.292.000 personas que se han recuperado satisfactoriamente. Eso quiere decir que comparado con la cifra de los 2.417.000 personas que están promedio de los casos que se han registrado, solo 54.000 casos siguen activos. Quiere decir que 10.000 más de los que registrábamos la semana anterior. Cabe recordar que hablábamos de los 40.000, ya estamos sobre los 54.000. Algunas autoridades sanitarias, médicas y también expertos epidemiólogos han señalado que Colombia ha iniciado ese tercer pico de la pandemia y hay ciudades que ya están en medio de ese proceso de este pico de la pandemia. Cabe recordar que también han fallecido 140 personas en las últimas horas, para un total de 63.000 personas que han fallecido a causa del coronavirus en esta parte del mundo. La recomendación de las autoridades ha sido clara en medio de esta Semana Santa que ya se está viviendo, en medio de toda esta semana. Le han indicado a las personas que van a frecuentar algunos lugares, que van a viajar en medio del proceso de la reactivación, utilizar las medidas de autocuidado y autoprotección para evitar que se genere este pico y se generen muchas más muertes. El nivel de ocupación de camas UCI a la fecha ya va en el 60% a nivel nacional. Más de 14 ciudades se encuentran en alerta roja o en alerta hospitalaria por el nivel de ocupación de camas UCI, lo que sigue generando pues preocupación en las autoridades. Sin embargo, también se han tomado algunas medidas como pico y cédula y el toque de queda en estas ciudades, o en algunas ciudades del país o en las principales donde se presenta este pico de la pandemia, como es la costa atlántica y de pronto Antioquia. Las autoridades han señalado que hay toque de queda. Hablemos ahora de vacunación. En temas de vacunación, ¿cómo está el país? Ya llegamos a los 2 millones de personas vacunadas. El gobierno nacional ha señalado que este proceso de vacunación ya va sobre el 4%. Aunque sigue siendo lento el proceso, las autoridades continúan buscando llegar a las comunidades, llegar a todos los puntos del país con esa vacunación masiva, casa a casa, puerta a puerta. Y en el país por ahora se están vacunando los adultos mayores de 80 años y también las personas entre los 70 hacia los 80 años. Es el proceso de vacunación por ahora en el país. Se espera, o el gobierno nacional ha señalado que la meta es al mes de abril, o finalizando todo el mes de abril, poder inmunizar a más de 3 millones de personas. En envíos de vacunas ya se han llegado o se han registrado 14 envíos de vacunas de los diferentes laboratorios. Sinovac, 2.500.000 vacunas. Pfizer, 500.000 vacunas. El sistema COVAX, hay cerca de 117.000 vacunas en todo el país. Pues estas son las recomendaciones, estas son las cifras, así está Colombia en materia sanitaria. Y la invitación sigue siendo esa, a utilizar las medidas de protección y a mantener todas esas medidas para evitar que la pandemia siga en aumento. Esa es la información que tenemos desde Cúcuta. Alfredo Durán, ustedes tienen mucha más información. Muchas gracias, Alfredo, por este reporte. Como siempre, un gusto saludarte y saludar a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de la televisión pública. Regresamos a la charla con la doctora Norma Jacobo Hernández, epidemióloga. Doctora, pues hemos hablado ampliamente de lo que hemos aprendido y por qué este aprendizaje nos ha llevado entonces a tener cada vez mayor número de casos de éxito por COVID-19. Y, doctora, lo decíamos también,
debemos de aprender que aunque ya está en proceso de vacunación una gran parte del mundo, esto no nos exime de un contagio. Y aunque pareciera que somos reiterativos y que volvemos al punto, me parece que nunca seremos lo suficientemente insistentes, y máxime cuando sigamos viendo estas concentraciones de personas en este periodo vacacional que acaba de terminar. Así es. Esto que dices, ojalá que lo escuche sobre todo los jóvenes, que de pronto pensarán, mis papás están vacunados, entonces yo me puedo ir a la playa porque ya no voy a regresar a infectarlos. Mis abuelitos están vacunados, entonces yo puedo seguir saliendo al antro con mis amigos porque ya no voy a regresar a infectarlos y ya no van a enfermar. Esta es la más grave de las mentiras. Ninguna persona, aún con sus 2 dosis de vacuna, tiene una protección del 100%, para nada. Entonces, si nuestros papás, nuestros adultos mayores tienen alguna enfermedad de importancia, estas que tanto se han reiterado, hipertensión, diabetes, obesidad, pacientes con cáncer, personas con enfermedades de la tiroides, nosotros llegamos y los infectamos, por supuesto que van a tener un cuadro de COVID y pudiera ser un cuadro grave y pudieran estar en un hospital. Y hasta este momento no conocemos el resultado total o real que pueda tener la vacuna. Y pudiera ser que alguien falleciera, ¿por qué no? La probabilidad existe. Y entre la probabilidad de que eso pueda ocurrir en mi familia, lo mejor es no exponernos. Lo que realmente sucedió en el periodo de enero, cuando tuvimos un incremento tan importante en las defunciones, fue que la población joven asistió a las festividades de la Navidad y eso nos infectó a muchas personas en casa, que son las personas que no salen, las personas que se protegen, pero que también tienen un sistema inmunitario deficiente, ¿sí? Llegaron, nos infectaron y fueron las personitas que nos fallecieron en el mes de enero. Y esperemos que esto no ocurra, porque si bien hay una gran cantidad de adultos mayores vacunados, existe otra parte de la población que no se vacunó porque aún no se llega a la vacuna a esas áreas o porque son personas que incluso no aceptaron la vacunación y son las personas que estarían en riesgo. Así es. Y decir también, doctora, que evidentemente algo de lo que hemos aprendido también a lo largo de este año es cuáles son las situaciones de mayor riesgo de contagio. Y que si usamos un cubrebocas y que si evitamos ir a lugares concurridos y que si le damos preferencia a los espacios abiertos y que si nos quedamos en casa cuando no es indispensable salir y además del lavado constante de manos, esto nos permite también ya convivir en el espacio público, es decir, no estar en estos confinamientos tan estrictos, pero siempre y cuando se cumplan con estas medidas, doctora. Y cuando cuidemos la sana distancia, ¿sabes? A algunas ocasiones me han preguntado a mí, si usted está en una entrevista, ¿por qué no tiene cubrebocas? Bueno, porque entre tú y existe una distancia de casi 3 metros, entonces estamos protegidas. Y es importante que si yo voy al supermercado, cuide mi sana distancia. Algunas veces tú estás en la fila y hay personas que se te acercan de más, ¿no? Entonces, por más que uno les pida, por favor, cuide su sana distancia, hay quien no se hace responsable de esto. Pero la sana distancia ha marcado uno de los momentos de mayor protección para la población, que se pierde cuando estamos en lugares concurridos. Y máxime si se trata de lugares cerrados, doctora. Así es. Sí, además esta sana distancia que hay entre usted y yo, decir también que estamos en un foro solas, no hay nadie totalmente más. solas, sí. Entonces, es también, y bueno, que hay un área también, las medidas que hemos tomado desde el principio en este canal para evitar y disminuir el riesgo de un contagio, pero lo que usted decía, doctora, también es fundamental, el cuidar y el estar consciente permanentemente en cualquiera de los espacios a los que uno llegue, y si en ese espacio donde uno llega no se están tomando las medidas sanitarias, pues mejor retirarse. Así es. O llamar a que las personas ahí presentes se involucren también. Claro, ¿no? Los filtros sanitarios. Mucho se ha hablado de cómo yo tomo la temperatura, en dónde la tomo.
Hay personas que de verdad no dejan que se registre la temperatura en su cara y ese es uno de los errores más grandes, porque tomarnos la temperatura en la mano, en el brazo, tiene una diferencia hasta de 3 grados si yo la tomo en la cara, sí, principalmente en la frente. ¿Qué tal que a mí me dicen, tienes 35 grados, adelante? Pero si me lo hubieran tomado en la cara, hubiera sido de 38 grados y entonces la alerta real que se debe estar identificando no se hace. Entonces, pedirle a la población y recordarles que el monitoreo de la temperatura es vital y que no causa ningún daño, es todo lo contrario, es una manera de protegernos todos. Y en este relajamiento de medidas, doctora, hemos visto también cómo en algunos ingresos a lugares concurridos o lugares donde acuden muchas personas, también ya no hay nadie tomando la temperatura, estos geles que lo decíamos en algún programa, a simple vista se ven totalmente caducos, se ven ya sin ninguna, incluso ya ni siquiera huelen alcohol. Y la recomendación que hacíamos, bueno, que cada quien cargue con sus insumos, porque si en el sitio al que vamos no hay, echar mano de lo que nosotros traemos ahí ya de manera preventiva. Así es, tu gel, hoy hay unos difusores personales de sales cuaternarias que además son muy económicos, muy eficientes, no te lastiman tanto las manos, te sirve para que sanitices el lugar al que tú vayas. Hay muchas maneras de protegernos. Y el uso de cubrebocas también, que sigue siendo fundamental. Doctora, el tiempo se nos termina. Muchas gracias por habernos acompañado. Insistir en que todo esto que hemos mencionado, el recuento que hemos hecho, tiene como único objetivo seguir avanzando en este combate a la pandemia y llegar a un momento en que realmente ya los números de contagiados sean mínimos, que haya una población ya suficientemente vacunada, pero que mientras esto no ocurra, doctora, y para que siga habiendo casos de éxito, debemos de, cada quien desde su trinchera, seguir haciendo su trabajo. Yo creo que el mejor momento de éxito será cuando por fin toda la humanidad nos retiremos el cubrebocas y volvamos a ser las personas que un día fuimos. ¿Y llegará ese momento, doctora? Esperemos que así sea. Ojalá, con el esfuerzo principalmente de la población y por supuesto con el gran trabajo que han hecho hasta ahora el sector médico y el sector salud, por cierto. Y antes de despedirnos muy brevemente, en México ya se ha comenzado también a vacunar, se va a comenzar a vacunar ya el personal del sector privado, lo cual nos da muchísimo gusto porque en las áreas privadas también hay médicos que están luchando en la primera línea de batalla. Así es. Doctora Norma Jacobo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, reconocerte todo tu esfuerzo en este año de trabajo. Gracias, doctora. Nos vamos, le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.